Ok, bien. Bueno, vamos a empezar. No sé si hay retorno, Luis. Y yo tengo que yo cortar un segundito. Me parece que tienes que mutearte vos ahora en el Listo, Instagram. ya estamos. Ahora sí. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien en el Zoom? Buenísimo. ¿Y en el Instagram? Me parece que me escuchás, Luis, en el Instagram. Sí, ahora sí. Sí, sí, Ok. sí. Bien, bueno, muchas gracias primero por estar ahí. Muchísimas gracias por su presencia, su atención. Es muy valiosa en esta época la atención. Gracias por estar viernes a la noche, fin de semana. Ahí, esto quiero decirles que es la muestra en acto del amor que se tiene, porque iniciar un proceso de transformación es una muestra en acto del amor que se tiene cada uno a ustedes, pero no solo a ustedes, sino a las personas que los rodean también. Porque iniciar un proceso de transformación es como tirar una piedrita en un estanque calmo. Ustedes van a ver que la piedrita empieza a hacer ondas concéntricas tocando suavemente a todo a su alrededor, tocando a la pareja, a los familiares, a los vecinos, a las personas con las que trabajamos, a la gente que está en el tráfico. De alguna forma estamos transformando al mundo, aunque sea escuchando una charla. Algo siempre nos queda. Y es en decidir empezar un camino de transformación. Viernes a la noche habla de mucho amor, así que los felicito por ese amor que se tienen. Ustedes no saben lo poderoso que es transformarse interiormente, no solo para uno, sino para el mundo. Imagínense un bote muy precario lleno de inmigrantes que están ansiosos de cruzar el océano para encontrar una mejor vida del otro lado. Imagínense que ese botecito es encontrado, se encuentra con una poderosa tormenta. Todos los inmigrantes o la mayoría entran en caos, entran en pánico, se paran, gritan, están muy asustados. Solo hace falta un error para que el bote se dé la vuelta y todos pierdan la vida. Pero también solo hace falta una persona que esté centrada en su calma, que esté en equilibrio, para inspirar a otras e invitarlas a sentarse y esperar hasta que pase la tormenta y salvar su vida. Es decir, que el trabajar en uno mismo y el lograr transformarse puede, en muchos casos, ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y además estamos transformando y tocando el mundo a veces sin necesidad de decir nada ni hacer nada. Solo con nuestro cambio somos una profunda inspiración para otros. Yo lo pensaba esto cuando lo escuchaba a Charlie, ¿no? Como, o a Bea también, ¿no? Como esto es muy inspirador y es muy esperanzador para los que escuchamos desde este otro lado. Entonces, voy a empezar a hablarles de lo que podemos hacer cuando tenemos un momento de mucho estrés o de una alta exigencia emocional. Con Luis venimos transitando ya desde hace muchos años juntos y vemos cómo el sistema médico no puede abarcar todos estos espacios. Entonces, siempre pensábamos en hacer cursos, en la forma en que podíamos darles algunas herramientas a los pacientes para que puedan acompañarse ellos y asistirse ellos mismos, darles autonomía y empoderamiento, que siempre dice esto, Luis. Entonces, cada tanto hacemos estos talleres para que ustedes puedan tener herramientas y en una noche oscura del alma, como le llamamos con Luis, puedan también asistirse solos, ¿no? O por lo menos acompañarse amorosamente desde otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a dar algunas herramientas bien claras, pero bien prácticas para que ustedes se lleven y puedan asistirse en momentos muy difíciles que somos absolutamente conscientes que los pasan. Esperar un estudio o estar un día antes de un estudio, malas noticias, buenas noticias, todo eso produce mucho movimiento emocional. Entonces, este taller está pensado para eso, para ustedes. Y lo primero que vamos a hacer es, yo les voy a contar una historia. Esta historia es de una paciente que amorosamente me la ha cedido para que la pueda contar y quiero que pongan mucha atención y que intenten quizá ponerse en el lugar de Ana. Vamos a llamarla Ana.
Y estén muy atentos porque yo les voy a hacer algunas preguntas acerca de esta historia. Ana es una paciente que se ha operado, le han hecho una mastectomía. Ya van 3 días que está en su casa y esta es la tercera noche que me cuenta que le pasa esto. Se despierta para ir al baño, cuando vuelve y se va a acostar, siente que tiene un poco de molestia, ni siquiera llega a ser dolor en la herida. Empieza a darse cuenta también cuando entra a la cama que tiene las manos hinchadas, los pies están muy hinchados. Y entonces empieza a preocuparse. Se da cuenta además que le faltan como por lo menos 4 o 5 horas para tomarse el analgésico, así que falta bastante. Empieza también a sentir miedo de que el dolor pueda seguir incrementándose. Y entonces, con toda esta preocupación y un poco de miedo, decide hablar con una amiga. Esta amiga le dice lo siguiente: Ana, mañana a la mañana, en cuanto te despiertes, vas a llamar al médico porque eso que te pasa en las manos y en los pies puede ser altamente peligroso. Puede ser muy, muy peligroso. También Ana empieza a transpirar cuando escucha esto. También le dice, y ese dolor que estás sintiendo, yo no sé, pero quizá pueda tener que ver con algo que no salió bien en la operación. Quizá hay algo que no está bien y que se está empezando a notar ahora. Eh, y además también empieza a sentir mucho miedo a Ana y escucha decir también a esta amiga que esté muy atenta porque muchas veces todo esto que le ha pasado ha sido por que ella ha sido muy descuidada, que si ella hubiera estado más atenta, que si hubiera estado haciéndose exámenes antes del año, si hubiera estado más atenta a ese bulto que aparecía, quizá estas cosas no hubieran pasado. Ana empieza a sentir ya no miedo, terror, el dolor ha empezado a aumentar, se siente sumamente culpable y ya se da cuenta que no va a poder seguir durmiendo. Se levanta, empieza a caminar y empieza a decir lo siguiente, a pensar lo siguiente. Entonces, quizá yo no tiene nada más de sentido seguir, porque yo no quiero sufrir así. Empieza a sentir que el dolor empieza a subir, ella empieza a percibir un sufrimiento interior emocional y dice, yo no quiero seguir así. Quizá no tiene sentido seguir con los tratamientos, quizá ya todo está perdido. Y entre que está en esto, despierta el esposo y le pregunta qué es lo que le pasa. Ella le cuenta y entonces el esposo inmediatamente se para y le da un abrazo fuerte, ¿no? La contiene, la mece un poquito y le dice, Ana, todo va a estar bien. Y ahí ella siente que se empieza a aflojar, empieza a llorar, empieza a relajarse un poquito y le dice, además, Ana, yo no puedo concebirte, si alguien me preguntara cómo te veo, nunca te concebiría como alguien dejada, descuidada. No sé, ¿no? ¿Por qué surge esto? Ana empieza a relajarse un poquito más, a sentirse un poquito mejor, y entonces ahí el esposo le dice lo siguiente, ¿qué te parece si te tomas un paracetamol? Así no se hace tan largo el tiempo de espera hasta la medicación analgésica. Ana acepta, se va a la cama, se toma el paracetamol y 20 minutos después empieza a sentirse mejor. Ya casi no tiene dolor y después de una media hora se puede dormir tranquila. Al día siguiente viene y me cuenta esto, ¿no? Viene a consulta y me cuenta esto. Entonces yo quiero preguntarles, ¿quién creen que fue esa amiga que le habló así? A ver, Ella Ana, misma, ella ella misma. misma. Exactamente. Imagínense, en el momento más terrible o más desafiante de su vida, ella se habla de esta forma, ¿no? Tremendamente duro, duro. Y entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que detiene este terror? Porque empieza, ¿no?, a subir, empieza a sentirse no solo con miedo, con terror, con culpa, quiere dejar todos los tratamientos y hay algo que corta este momento. ¿Qué es lo que corta en ese momento? Que ustedes podrían decir, fue esto lo que detuvo este sufrimiento. Analía Pellegrini, a ver.
Ahí, Analía, no te escuchamos. Pellegrini, sí, que la vi moviendo la boquita, pero no te escuchamos. A ver, prende tu micrófono. Sí, Ahí, ahí está, igual lo compartí en el chat. El amor, el amor. porque lo ve reflejado en su marido, no voy a decir el marido o la contención, sino que el amor que ella también, digamos, se tiene, lo ve reflejado como un espejo en esa persona que la abraza con afecto y amor, que la tranquiliza. Así que bueno, para sintetizar, para mí, el amor. Sí, exactamente. Fue Sí, algo del orden del amor, si se dan cuenta, ¿no? No fue algo, lo primero casi corporal incluso, ¿no? Fue esto de contención corporal. Cuando yo trabajaba con pacientes que habían tenido un TEC grave, un traumatismo encefalocraniano grave, no estaban muy orientados. Y cuando se angustiaban, no había recurso a la palabra porque no comprendían, pero la contención, yo me acuerdo que los envolvíamos y los conteníamos y les cantábamos y eso los calmaba. Entonces es algo del orden del amor, pero si se dan cuenta, no hay un recurso a lo racional. Hay como algo más corporal, es de otro orden, más primitivo todavía, si se dan cuenta, pero en definitiva es del orden del amor. En ese momento no necesita ni medicina, no necesita una charla de aquella racional, no, eso empieza a relajarla. ¿Qué segunda cosa es lo que también, qué es lo que verbaliza después el esposo, si se dan cuenta, después de contenerla? ¿Qué aparece ahí que les haya llamado la atención? Que sigue todavía acotando un poco más este sufrimiento. Que le dice, todo va a estar bien, ¿no? Hay como todo va a estar bien, pero después dice la confianza, le da confianza. Sí, sí, porque las palabras además son, yo lo miro desde afuera, ¿no? Porque él no está dentro de la cabeza de Ana, pobre, ¿no? Que está toda tomada por la turbulencia emocional y todo este ruido mental que tiene, y es alguien que está afuera y puede mirar de afuera y decir, yo no te veo como alguien que seas una mujer descuidada. Y tercero, también esta claridad para decir, pero te tomas un paracetamol, ¿no? Que no interrumpe, no hace un cambio en todo esto y te transitas mejor hasta la mañana, ¿no? Entonces, esta claridad también que puede tener esta persona que está afuera. Muchas veces no vamos a tener a un esposo como el de Ana, ¿no? Y que en realidad vamos a tener que aprender a gestionarnos casi como el esposo de Ana. Y que primero, la primera pista entonces que tenemos de cuando estamos atravesando por una herida emocional, los primeros auxilios que nos tenemos que dar, primero tienen que ser del orden del amor, ¿sí? No, no hay otra cosa primero. No importa qué voy a hacer, no importa qué decisión voy a tomar, algo de esto aparece, ¿no? También la claridad. Si podemos tomar un poquito de distancia, esto nos va a dar mucha claridad y mucha lucidez. Si ustedes se dan cuenta también, al final ella empieza a tomar decisiones de no voy a seguir el tratamiento, gravísimas, tremendas, a partir de toda esta, ¿no? De esta turbulencia emocional y también mental. Entonces, qué importante es saber cómo proceder ante los primeros, ante una gran, perdón, turbulencia emocional, ante un gran dolor emocional. Es sumamente importante porque eso va a determinar qué decisiones vamos a tomar después. Y otra cosa también es muy importante considerar que lo que hagamos ante una exigencia emocional, una noche oscura del alma, un resultado no muy bueno, un diagnóstico difícil, va a ser lo que hayamos cultivado hasta ese momento, ¿sí? Entonces, nos parece con Luis sumamente importante brindarles algunas herramientas que después hay que cultivarlas, para cuando aparezcan esos momentos uno esté como mucho más equipado. Y esto, por supuesto, no va a ocurrir solo con escuchar a Luis o a mí. Esto hay que practicar, ¿sí? Hay que practicarlo, práctica, 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 siempre, siempre.
Entonces, lo que yo vaya a decidir hacer o cómo yo me maneje en esos momentos de alta crisis va a estar muy determinado con lo que yo haya cultivado. Probablemente si yo he cultivado algunas herramientas me pueda asistir como el esposo de Ana, a mí mismo, a mí misma. Si yo no tengo nada cultivado va a ser mucho más difícil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a sumar dolor secundario. Así como Luis decía, es inevitable el dolor, ¿no? El budismo dice, el dolor primario es inevitable. Desde el momento en que nacemos con un cuerpo y una mente, el dolor va a ser inevitable. Nos van a pasar cosas, ya sea de orden emocional o de orden físico. Eso no lo vamos a poder evitar, no lo controlamos, ¿no? Que a Ana le empiece a doler la herida y que tenga miedo es absolutamente natural y es del orden del dolor primario. Sin embargo, el dolor secundario sí lo podemos evitar, porque quien produce el dolor secundario es la mente. Entonces, por eso es muy importante cultivar, recursos, meditar, porque es lo que nos va a permitir guiar a nuestra mente hacia otro lugar. Y es muy importante también practicar algunos de estos recursos que ahora sí les voy a contar. Entonces, todos sabemos cuando nos cortamos, por ejemplo, la mano cocinando, qué hacer, ¿no? Nos cortamos la mano, tenemos que lavarla, tenemos que limpiarla, desinfectarla y quizá vendarla, cuidarla, preservarla. A nadie se le ocurre pegarle una piña, ¿no? En la herida a nadie se le ocurre tirarle sal o volverla a cortar. Nadie. Sin embargo, cuando tenemos una herida emocional, sí hacemos esto. Fíjense lo que hizo Ana, sí. Ana se dio con todo sin estar muy consciente de ello, ¿no? Porque parecía otro el que hablaba ahí. Entonces, qué importante saber cómo en ese momento tenemos que preservarnos y qué hacer en ese momento es fundamental, sin producirnos dolor secundario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero voy a contarles una historia que les contaba el Buda a sus seguidores. Cuando el Buda llegó a la iluminación, iba contando por todos los poblados qué era lo que había descubierto. Y él contaba siempre esta historia a sus seguidores que era muy linda, que quiero que escuchen con atención, porque les voy a hacer una pregunta en relación a esto. El Buda decía, esta es la historia de un guerrero experto que estaba en un campo de batalla. Y en medio del campo de batalla es herido por una flecha. Es herido en el pecho por una flecha. Inmediatamente cae al piso y el guerrero empieza a preguntarse lo siguiente, ¿de dónde vino la flecha? ¿Cómo es que no vi la flecha? ¿Por qué no tuve en cuenta que venía desde allá la flecha? ¿Quién envió esa flecha? Yo soy un guerrero experto. ¿Cómo es que yo no pude percibir que esto iba a pasar? Mientras pensaba todas estas cosas, el guerrero muere. Y entonces ahí el Buda dice, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el guerrero en el momento en que fue herido? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, Ninfa, que te veo, ahí la veo haciendo. Debía, claro, debía parar el sangrado de la herida, era lo primero. Bien, sí, ¿alguien más tiene alguna opinión más? Ahí hay alguien que ha activado su micrófono, pero no sé si, no te escucho y no aparece el nombre. A ver, mi bella, habla fuerte, sí. No se escucha, ¿no? Bueno, si lo podés escribir, que no se escucha. Ok, bien, entonces rezar, dice Aurelio. Lo que pasa es que rezar no hubiera salvado su vida en ese momento, ¿no? No culpabilizarse, sino más bien, sino más bien tomar decisiones. No, ok, no para salvarse. Ok. Bueno, lo que dice el Buda es que uno ante un momento así tiene que proceder de una forma simple. ¿Sí? Simple, ¿qué quiere decir? Y es algo que, como decía Ninfa, ¿no? Uno se tenía que atender la herida o quitarse la flecha. Primero, ¿no? Antes de estar pensando, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿De dónde vino? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué estas cosas pasan? No, lo primero que hay que hacer es quitarse la flecha, atenderse a la herida. Y después
¿no? Habrá un tiempo para pensar. Entonces lo que dice el Buda, y esto es muy importante, es que lo primero a lo que tenemos que acudir es a una forma simple. Y pensar, recurrir al pensamiento, no es acudir a una forma simple. Vamos a ver cómo el pensamiento complejiza mucho la experiencia. Como vimos, como le pasa al guerrero, porque está en su cabeza pensando y pierde el tiempo y se muere, ¿no? O como Ana, que se enredó un montón en toda esa cantidad de sufrimiento y de pensamiento. Entonces, como occidentales siempre tratamos de confiar mucho en nuestro pensamiento. Bueno, no. Les voy a decir que el pensamiento es una maravillosa herramienta para decidir, por ejemplo, si yo quiero ir a Congreso de Tucumán, ¿qué subte me tomo? ¿Dónde, en qué parada, en qué estación me sube, en qué me bajo? Para hacer cálculos matemáticos, para todas esas cosas. Pero cuando se trata de las emociones, la mente no está preparada para eso. ¿Y qué es lo que pasa en la mente? Lo que pasa cuando hay un momento de mucha alarma, de miedo, ¿qué es lo que se activa? Se activa el cerebro más primitivo que tenemos, que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano lo que tiene, solo la única tarea que tiene es mantenernos vivos. Y nos va a mostrar todo lo que podría salir mal, todo lo que hicimos mal y todo lo que podría salir mal en 5 años. Nos va a contar terribles películas de terror. Entonces no es un buen consejo en ese momento escuchar a ese cerebro reptiliano o a la mente, ¿no? Porque va a pasar lo que le pasó a Ana, ¿no? Esto es terrible, el dolor es porque algo salió mal en la operación. Era una herida, era normal que hubiera una herida, ¿no? Entonces, vamos a renunciar a pensar. Primero, lo que no tenemos que hacer es tratar ni de solucionar, ni de tener respuestas, ni decidir nada. ¿Sí? Lo que dice el Buda, para poder salir del sufrimiento no necesitamos comprenderlo todo, no necesitamos saber todas las respuestas y no necesitamos saber cómo actuar en ese momento. No, eso va a venir en un momento secundario y se va a formar. Entonces, en ese momento no hay que recurrir a eso. Y para que ustedes puedan entender cómo funciona nuestra mente, les voy a invitar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una pequeña visualización cortita donde les voy a invitar a cerrar los ojos un ratito. Simplemente, con mente de principiantes, se van a entregar a la visualización y van a tratar de experimentar lo que la visualización les va a sugerir. O sea, simplemente sigan mi voz. Inhalamos profundo, sostenemos el aire, soltamos. Bien, quiero que imaginen que están frente a una puerta blanca, una puerta que abre y en cuanto abren esa puerta hay una cocina luminosa, muy linda. Frente a ustedes hay una mesada justo debajo de una ventana. Cuando miran la mesada, es una mesada de madera brillosa y sobre ella hay un canasto blanco. El canasto está lleno de limas, muchas limas muy verdes. Y entonces ustedes deciden tomar una, la que más les gusta. Toman la lima, sienten su textura característica de la lima, y al lado de ustedes hay un cuchillo. Entonces deciden partir al medio esta pequeña lima, e inmediatamente apenas empiezan a cortarla, empiezan también a sentir el olor cítrico, fresco de la lima. Una vez que la parten, ven que por dentro tiene otro color, es más bien blanca, ven las semillas. Y ahora deciden cortarla por la mitad. Una de las mitades también la cortan por la mitad. Nuevamente el olor cítrico aparece fuertemente, el olor fresco, característico de la lima. Y entonces deciden llevar ese pedacito de lima cortada hacia la boca y apretarla para que caiga un chorro grande dentro de la boca. Inmediatamente sienten cómo la boca recibe ese líquido ácido, fuerte. Empieza a haber todo un movimiento dentro de la boca.
las papilas gustativas inmediatamente empiezan a actuar. Sienten como los sabores empiezan a juntarse, la lengua siente el sabor amargo, ácido, la boca se llena de saliva y deciden tragar toda esa saliva. Muy bien, ahora vamos a abrir los ojos. Está. Muy bien. Luis, ¿te puedo pedir que hay alguien con el micrófono prendido? Si le puedes silenciar. Bien. ¿Alguien quiere contar qué es lo que ha experimentado? ¿Qué es lo que les ha pasado? ¿Han podido vivir algo de esta experiencia? Alguien dice riquísimo. Sí. O sea, ¿sentiste el sabor, Sí, el Olivia? sabor de la lima. Miriam, ajá. Mariana, perdón, Mariana, Sí, ¿sentiste la lima? te empieza a generar todo acá. Sí, la saliva, ¿no? Sí, la saliva, sí. Mm. Y yo sentí mucha saliva en la boca. Exactamente, sí, algunos, qué maravilla, hasta sintieron el sabor. Y a ver, Rosa, prende tu micrófono, Rosa, contanos. No, todavía no. ¿Alguien dice un perfume riquísimo? ¿Escribir? ¿Escribir, Rosa, a lo mejor? Un perfume riquísimo, sí, ¿qué más? Cuénteme, a ver, ¿qué más sintieron? Algunos sintieron el sabor, mucha saliva, sí. Yo esta visualización la hago siempre y siempre siento mucha saliva, ¿no? Entonces, fíjense cómo alguien puso el poder de los pensamientos. La mente cree lo que pensamos. La mente cree lo que imaginamos como si fuera real y lo cree de tal forma que provoca respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. O sea, eso es clarísimo. Así como cuando nos asustamos también, producimos toda una serie de, empezamos a producir cortisol, ¿no? Y nos inflamamos. La mente siente que es real lo que le contamos. Y cuando tenemos más imágenes es más real todavía. Entonces, por eso es tan importante saber gobernar a nuestra mente y saber que en esos momentos de gran estrés, de gran angustia, no es lo mejor ir a la mente, ¿sí? Y dejarnos aconsejar o charlar en ese momento, como lo hizo Ana, porque ella estaba charlando con ella misma y se creyó todo lo que se decía. De hecho, el dolor aumentó impresionantemente. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante tener en cuenta que la mente generalmente cree lo que le decimos. Por eso hay que hablarnos bien, siempre, siempre. Es muy importante las palabras que usamos también para referirnos a nosotros. Sí, a veces ni siquiera hay que bromear diciéndonos cosas feas, porque la mente lo piensa literal, no tiene sentido del humor. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ser muy amoroso y muy cuidadoso. Cuando uno está pasando un momento de tanto estrés y tan vulnerable, es muy importante preservarse y cuidarse y saber qué es lo que uno va a decir. Bien, entonces, sabemos Rosa que... tiene activado el micrófono, no sé si quieres agregar algo ahora que quieres decir algo, Rosa. No, no, solamente se activó después que hice el chat. Perdón, ahora lo callo. No, 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 pero espera, contanos qué es lo que viviste, qué es lo que experimentaste. Una Chao. reacción muy fuerte, un cambio profundo, una reacción. Eso es lo que a mí ¿Corporal? en total, total. O sea, es como que te hace reaccionar, es una sacudida, es sí, es eso. Ok, gracias, gracias, Rosa. Gracias. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces ya Ah, sabemos lo que no hay que hacer.
¿no? No tenemos que recurrir a la mente, al menos en un primer momento. No es el momento. No tenemos que solucionar nada, no tenemos que decidir nada tampoco en ese primer momento. Entonces vamos a ver qué sí hay que hacer. Hay algo muy importante en el budismo que se llama la pausa sagrada, que es lo que acabamos de hacer cuando empezamos. ¿Sí? La pausa sagrada es un momento de detenimiento fundamental y cuando nosotros nos detenemos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos como una especie de paréntesis en lo que estamos viviendo. ¿Sí? Hacemos un alto, nos damos un espacio para tomar aire primero, un momento, me detengo. Antes de seguir escuchando todo lo que me está pasando o sentir el dolor o la angustia, paro. ¿Sí? En los años 50, la NASA quería averiguar qué pasaba con los aviones cuando salían fuera de la atmósfera. Entonces llamó a un montón de pilotos de las fuerzas aéreas, los más expertos, para hacer una serie de investigaciones y experimentos. Se subían al avión, salían de la atmósfera y entonces veían qué pasaba. ¿Y qué es lo que descubren? Que los aviones se comportaban absolutamente diferente cuando salían de la atmósfera a cuando estaban dentro de la atmósfera. Su comportamiento fuera de la atmósfera era absolutamente caótico. Y entonces, ¿qué hacían los pilotos? Trataban de hacer un montón de maniobras para poder estabilizar al avión y eso hacía que el avión dé trompos, mucho peor. O sea, cada vez que ellos querían y inmediatamente controlar y hacían una serie de maniobras desesperadas, era peor. Así pasaron muchos accidentes, hubieron muchas dificultades, se perdieron muchos aviones, no personas porque caían con paracaídas, pero sí muchos aviones. Hasta que un día uno de los pilotos sale de la atmósfera, el avión empieza a comportarse caóticamente como siempre. El piloto, por supuesto, casi por instinto, intenta hacer un montón de maniobras y el avión empieza a dar tal trompos que el piloto golpea su cabeza contra la pared del avión y pierde la conciencia por varios segundos. Y entonces, cuando despierta, se da cuenta que está dentro de la atmósfera. Empiezan a descubrir en la NASA que en realidad para que el avión vuelva solo a la atmósfera no había que hacer nada. Es decir, no había que controlar, no había que hacer absolutamente nada. Entonces, muchas veces cuando estamos en un tremendo caos, el budismo lo que te dice, no hagas nada, haz una pausa. ¿Cuántas veces, no? Cuando estamos en momentos difíciles, hacemos un montón de cosas, de maniobras desesperadas para salir rápidamente de ahí? Bueno, el budismo te dice, espera, no intentes salir rápidamente de ahí, no intentes comprenderlo todo, no intentes tener todas las respuestas. El otro día hablaba con una paciente que me decía, ¿cómo hacer si yo no sé si va a funcionar la quimio? ¿No? Está todo el tiempo la angustia y la incertidumbre, en realidad es un agujero de información. ¿Cómo convivo con eso? ¿No? Y entonces acá también aplica esto. Uno puede salir del sufrimiento sin necesidad de tener todas las respuestas. Y llegaba a la conclusión ella de que era como una especie de rompecabezas, ¿no? Donde uno va armando las cosas y se banca el vacío, ¿no? Pero es posible ir armando la imagen alrededor, es posible salir del sufrimiento y es posible armar sitios seguros, aún con el vacío de la incertidumbre. Entonces el vacío y la incertidumbre no nos quitan la vida, no nos roban el momento del disfrute, del estar con nuestros hijos, del comer rico, ¿no? No nos arrebata la vida en ese momento. Entonces es muy importante hacer una pausa, la pausa sagrada. La pausa sagrada, ¿qué es lo que nos va a permitir? Hacer ese espacio de espero, no voy a decidir nada, no entiendo nada, pero en este momento lo que voy a hacer es simplemente entrar en contacto con lo que me está pasando. Que Ana podría haber dicho, estoy asustada, estoy un poco asustada y tengo dolor, ¿no? En este momento estoy asustada y tengo dolor. Es suficiente porque en ese momento, ¿qué es lo que necesitamos? Recibirnos amorosamente como estamos siendo en ese momento. No decir, no, yo tengo que sentirme bien, no tendría por qué sentir miedo. No, por supuesto que siento miedo ante el dolor y por supuesto que voy a tener un poquito de dolor porque es una herida. Me detengo un ratito y reconozco. Cuando yo reconozco qué es lo que me está pasando,
hago como un espacio muy, muy amoroso para que yo pueda después ver con más claridad lo que sigue. Me atiendo amorosamente, ¿sí? Equivaldría al abrazo del esposo de Ana. Me atiendo amorosamente yo, me detengo. ¿Qué es lo que me está pasando? Como cuando una nenita se cae manejando bici, ¿no? Uno no dice, bueno, dale, subite a la bici, no pasó nada. No, para. Miro, te atiendo, te abrazo. ¿Qué pasó? Te contengo. La pausa sagrada, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a abrir un espacio, primero un refugio, donde nos contenemos. Y después nos va a abrir como un espacio de aire, hasta que yo pueda calmar mis emociones y pueda ver con claridad. La segunda cosa entonces que tenemos que hacer es la aceptación. Con Luis siempre hablamos de la aceptación, que es fundamental. La aceptación no es resignación. La aceptación es decidir voluntariamente permanecer con lo que está pasando sin desear que sea diferente. Es muy desafiante, pero en el momento en que estamos pasando por mucho dolor, yo trabajo con pacientes con dolor crónico y cuando están con dolor, la invitación es, voy a aceptar el dolor. Parece una locura decir esto, pero cuando uno empieza a decir, aunque sea al principio suena muy, muy impostado, pero cuando uno empieza a establecer la intención de recibir eso y aceptarlo, aunque yo quisiera que sea totalmente diferente, voy a decirle sí, el cuerpo empieza a abrirse, algo empieza a abrirse, porque ustedes seguramente han vivido lo que se llama el luchar contra algo. No hay cosa que produzca más sufrimiento que luchar contra algo que está ocurriendo y que no podemos evitar en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento yo estoy triste, estoy asustada, pero acepto, recibo amorosamente esto y no voy a desear que sea diferente. Cuando uno se entrega a la aceptación, no saben la energía residual que queda para otras cosas, ¿no? Para poder transitar desde otra forma esa experiencia que es inevitable. Tengo que pasar por un estudio difícil o estoy esperando el estudio difícil, es una situación incómoda, acepto esto, aunque yo no lo elija, aunque yo no quisiera estar acá y aunque no comprenda por qué pasa todo esto, le digo sí. Y ahí entonces empezamos como algo se empieza a abrir dentro de nosotros. Lo mismo con la quimio, siempre decimos con Luis que recibir la quimio con aceptación es lo mejor que nos podemos regalar, porque hemos visto que los efectos secundarios casi no se producen. Y hemos visto también cuando pacientes luchan mucho con la quimio, porque hay esta idea de que es un veneno, ¿no? De que hay mucha gente que lo hemos escuchado decir que es un veneno, que es tóxico, que me da mucho miedo, han hecho muchas reacciones alérgicas, ¿no? Porque el cuerpo rechaza también esto. Entonces, cuando estemos sufriendo, hay una pregunta maravillosa que nos podemos hacer, es ¿qué no estoy aceptando? En el momento en que yo no estoy aceptando algo, estoy sufriendo. Y en el momento en que estoy sufriendo, seguro estoy rechazando algo. Y ahí produzco dolor secundario. Cuando yo acepto esto y empiezo a transitar voluntariamente, aunque no me guste, aunque yo no lo hubiera elegido, les aseguro que la experiencia es totalmente diferente. ¿Y qué trae la aceptación? Un superpoder, que siempre decimos con Luis, trae claridad. Porque como dejé de pelear interiormente, emocionalmente, y la turbulencia, se empieza a ordenar la turbulencia mental, yo puedo tener otras formas de elegir las cosas y puedo ver, cuando digo, bueno, ok, esto es lo que hay. Ahora, ¿cómo sigo? Ahí empiezan a abrirse un montón de posibilidades que yo no las había visto antes. Como Ana, ¿no? Como el marido que le dice, ¿qué tal si te tomas un paracetamol? A Ana nunca se le había ocurrido a esto porque estaba en esta turbulencia emocional. Entonces, la aceptación trae claridad, ese es el gran poder, trae iluminación, lucidez mental. Y la última cosa, entonces vamos, pausa sagrada, aceptación, no luchar, decidir voluntariamente, ok, esto es lo que hay, yo le digo sí. Cuando yo digo sí, mi cuerpo se relaja. Cuando digo no, ustedes van a ver, hay un estudio, cuando uno dice sí, como que hay una apertura, cuando digo no, se contrae inmediatamente, ¿no? Esta posición de lucha. Bien. Y la tercera cosa es aprender a permanecer con el dolor. Es sumamente desafiante. Sin embargo, hay una gran sabiduría cuando uno permite
que el dolor nos atraviese, porque el dolor tiene, y el sufrimiento, el dolor físico también muchas veces, tiene un ciclo, sobre todo el dolor emocional. Cuando viene la angustia, y si yo llevo directamente mi atención a la angustia y no voy a mi cabeza o a lo que causó la angustia, voy a empezar a sentir dónde siento la angustia. Todas las emociones tienen un lugar donde impacta en el cuerpo, en el pecho, por ejemplo, la angustia. Yo la siento en el pecho. Cuando yo voy a observar lo que ocurre en el pecho y voy respirando mientras la siento y soy sumamente valiente porque no me la quiero sacar de encima, no quiero salir rápidamente de ahí, empieza a pasar que hace un pico, una meseta y se va. Dura 10 segundos una emoción. Las emociones son vacías si no se alimentan de pensamientos. ¿Sí? Hace mucho tiempo los postes de luz se ponían un poco a mano y con grúas, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, iban haciendo esto en diferentes poblados. Y en ese equipo había una persona que recién comenzaba. Y mientras iban en un camioncito todos juntos y paraban en diferentes poblados, había este aprendiz o este novato que iba muy preocupado. Entonces el líder del equipo le dice, ¿por qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te pasa? Y él le dice lo siguiente, acabamos de poner un poste y me he dado cuenta que en el último momento, cuando lo fijamos, el poste es sumamente inestable, empieza a moverse y en algún momento a mí me pareció que se iba a caer. Y entonces yo no sé qué hacer en ese momento. Y el líder le dice, ¿qué harías? ¿Qué ustedes harían si están en esa situación? El poste empieza a caerse y no saben qué va a pasar. ¿Qué es la primera respuesta que tendrían ustedes? Yo lo dejo que se caiga. Lo dejas que se caiga. Bien. El tema es que uno está poniendo el poste ahí, ¿no? Entonces lo pone y el poste empieza a tambalear así. Y uno dice, bueno, lo dejo que se caiga. El tema es que no sabes dónde se va a caer, ¿no? Porque como hace esto y dice tratar, a ver, ya se me fue, tratar de estabilizarlo. No, porque a veces no es posible estabilizarlo. A veces no sé si es un agujero donde entra y lo fijan y empieza siempre a tener esto, ¿no? Y a veces, supongamos que no es posible estabilizarlo, generalmente, ¿no? Lo que le dice lo primero que haríamos la mayoría es salir corriendo, ¿no? Si está cayendo algo, uno empieza como yo salgo corriendo. Me pongo a resguardo, dice alguien. Bueno, lo que le dice este líder es, ese es el peor lugar. Salir corriendo es lo peor que puedes hacer, porque como nunca se sabe para qué lado va a caer el poste, es probable que caiga sobre ti o que rebote y vuelva a caer y caiga donde estás vos. Es muy impredecible saber esto. Entonces, ese es el peor lugar. Y entonces, ¿qué hago? Le dice él. El mejor lugar para esto es cerca del poste y posar suavemente las manos sobre él. O sea que si cae, pasa para arriba, ¿sí? Y yo me voy a preservar absolutamente. Lo mismo con el dolor emocional. Lo peor que podemos hacer es querer salir rápido de ahí. Es mejor mirarlo de frente y es mejor apoyar suavemente nuestras manos sobre él, dejar que nos atraviese y confiar que Atravesarlos. observamos, va a ser un pico, una meseta y va a caer, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a sentir y a no tener miedo al miedo, porque si no vamos a pasarnos huyendo del miedo y de las emociones duras. Cuando yo no me fui a la cabeza, porque la atención solo puede estar en un solo lugar, si voy respirando y voy observando, esta emoción física desagradable, esta sensación física desagradable va a pasar. Y ustedes tienen que practicarlo para verlo con experiencia propia. Cuanto más practicamos, más confianza tenemos en esto. Por lo tanto, la otra cosa es aprender a permanecer con el dolor, a permanecer con lo incómodo. Y yo a mis alumnos de Mindfulness siempre les digo que elijan todos los días alguna cosa de incomodidad, levantarse media hora temprano, más temprano, subir por las escaleras, elegir la fila más larga del supermercado, darse una ducha fría.
¿Por qué? Porque así aprendemos a que nuestra mente esté cerca de la incomodidad y saber que eso no es más grande que nosotros. Y aprender a conocerla, porque si no vamos a seguir huyendo de esto. Una vez en que yo he podido, siendo Ana, ¿no? Siento el miedo. ¿Dónde lo siento? Lo siento acá. Siento un retorcijón en la panza. Y yo me quedo con eso. No voy a mi mente, porque mi mente me va a contar cosas. Voy a esto. ¿Sí? ¿Dónde siento el miedo? Y también dónde siento el dolor. A los pacientes con dolor crónico siempre los invito a observar al dolor y a quedarse. El dolor baja. Es impresionante. Y entonces la emoción se va, hace el pico, hace la meseta y se va. Y les aseguro que después poder mirar cómo encarar la situación es totalmente diferente, sin la turbulencia emocional y con mucho más orden mental. Y las decisiones son absolutamente distintas. Ahora sí estamos en condiciones de decidir qué vamos a hacer. Y seguramente Ana ni se le hubiera ocurrido dejar los tratamientos. No hubiera sido esa la opción probablemente que hubiera tomado en ese momento. Entonces, hay una imagen que es muy linda, que es un toro que está escapando y un león lo está persiguiendo. Y en algún momento, no sé por qué, el toro decide darse la vuelta y enfrentarlo. Y cuando lo mira, el león empieza a retroceder, ¿no? Entonces es esto, cuando miramos de frente a eso que nos da tanto miedo, la experiencia cambia. Y entonces somos mucho más fuertes y empezamos a confiar en nuestras capacidades, en lo que aprendemos a cultivar, que es pausa sagrada, que no es otra cosa que la meditación, también la pausa sagrada, la aceptación de lo que está pasando voluntariamente, sin desear que sea diferente. Primero, el reconocer y el recibirme amorosamente, esa es la pausa también. El segundo, aceptar. Y la tercera, poder permanecer con el dolor y con la incomodidad. Es un ratito. Si yo entreno a mi mente a mirar solo este pico en el cuerpo donde asienta, voy a poder transitar las emociones más difíciles. ¿Sí? Bien, bueno, espero que les haya servido todo esto, que les hemos dado con mucho amor. Ujú. ¿Quieren hacer alguna Voy a pregunta? agrego algo Sí. agrego lo que decía Katia, que cada uno de estos pensamientos de miedo, las incertidumbres, todos los pensamientos negativos, está muy estudiado en la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos generan cascadas químicas de neuropéptidos, hormonas, químicos que nos van a disminuir las defensas, nos disminuyen nuestros mecanismos de reparación, la reparación del ADN. Y cuando estamos con pensamientos de coraje, valentía, cuando podemos ir regulando la mente y tenemos esperanzas, está estudiado que vamos a liberar más serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas. Y a su vez eso va no solo a bajar el dolor, si estamos con dolor, sino a aumentar nuestro sistema inmunológico, tenemos más defensas y vamos a poder controlar las situaciones mejor. Entonces hay un proceso químico atrás de estas emociones, porque está todo muy conectado. Bien, no sé si hay alguna pregunta, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren comentar algo? A ver, actitud y mente positiva se puede. Ujú. Sí, se cultiva, eso no nace de un día para el otro. Hay que realmente cultivar lo que es dedicarle tiempo y hay que también aprender cómo hacerlo. Y por eso es muy importante la práctica de mindfulness, las visualizaciones que hace Luis, que es aprender a guiar a nuestra mente. ¿Vieron qué poderosa la visualización de comer un limón? Imagínense una visualización de sanación. Es sumamente poderosa también. Eso es fundamental, aprender a hacer esas visualizaciones y después a guiarse uno mismo hacia allá. No sé qué comentario más hay. Muy interesante, muy agradecida. Bien. Bueno, entonces les dejamos la invitación para el curso de sanación holística. El curso ahora dura 5 semanas, ¿no? Es mucho más largo que el otro.
está más espaciado, van a ser los jueves y los viernes a las 7 de la noche. Tienen esta dinámica que son talleres, o sea que les contamos algo y enseguida ustedes lo practican, es muy práctico. Es siempre muy vivencial y experiencial y trabajamos todos los ámbitos, ¿no? El físico, la alegría, el humor, también toda la parte de meditación y de cómo gobernar nuestra mente y nuestras emociones, porque eso es sumamente importante para una vida, sobre todo cuando hay muchas dificultades, es maravillosamente, es un autocuidado y un regalo al alma. Luis también va a estar con estas visualizaciones que son muy importantes. Hay estudios científicos que marcan cómo las visualizaciones nos modifican, ¿no? Y cómo son sanadoras. Incluso los deportistas trabajan mucho con también las visualizaciones. Está lo que decía Luis, expresión corporal, y también está yoga, que es fundamental para equilibrarnos. Y bueno, está Paula que va con toda la parte espiritual y de Reiki también. No sé si me olvido de alguien, el profe de yoga. Bueno, esto, cualquier información, nosotros estamos a su servicio, cualquier cosa que necesiten, estamos a su servicio para... el curso comienza la próxima semana, el jueves, ¿no? El jueves Ujú. 5 A las jueves 5 de septiembre a las 17 horas ya comenzamos. Todo se puede inscribir en la página web luisabrede.com. Y bueno, vamos a subir más en el Instagram, tenemos muchas herramientas, también vamos subiendo, Katia, mucha información. Van a estar el cronograma también en mi página de Instagram, en la página de Katy. Así que bueno, los invitamos a todos y muchísimas gracias por participar. Tenemos muchos participantes de Instagram, del Zoom, así que bueno, muchísimas gracias. Acá están preguntando algunas cosas por el chat. Me parece que bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. ¿Dónde los puedo seguir en Instagram? Ahora pongo el Instagram mío y vos puedes poner el tuyo, Katy, para que lo Dale, puedas sí. seguir en Instagram. No me sale el arroba acá en el Zoom, no sé por qué. Es Ahí está. Doctor Luis Averede, ¿no? @ Luis Averede. Arroba doctor Luis Abré, todos juntos, sin punto, nada. Y bueno, Y a mí me van a encontrar con Luis también, porque tenemos muchas cosas juntos, así que sí, seguro sí. me van a... Es @Katia Varga, es un poco largo, no quiero detenerlos más. Estoy estoy con Luis, me van a encontrar seguro, así que si lo encuentran a Luis, me encuentran a mí, que estoy ahí con algunos videitos y cosas. Quiero agradecerles mucho por estar hasta las 9 de la noche acá. Gracias por abrir su corazón, por entregarse a la práctica, por su atención, que es sumamente valiosa. A nosotros nos hace bien este servicio. A mí me hace muy bien, me llena el alma. Así que gracias por el regalo de su atención. Y bueno, ya nos encontraremos próximamente. No sé si quieres decir algo más, Luis. Bueno, eso, Para... muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que muy lindo tenerlos. Gracias por los testimonios, los comentarios y por participar también desde el alma, del cuerpo. Todo es muy lindo ver que la gente también se abre a otras perspectivas y otras medicinas. Así que estamos muy agradecidos y bueno, los esperamos a todos los que quieran suscribirse al curso de 5 semanas, que es hermoso. Sí, y un minutito, podemos sacarles Sí, una foto, ¿no? dale. Una foto. ¿Qué te parece? ¿Vos Ujú, estás en condiciones, Luis? ¿Tenés tu celu, otro celu ahí cerca? ujú. No. Sí, sí. Tuyo. Una fotito, no se vayan todavía. Todos los que quieran prender las cámaras, los que se animen. ¿Quieren prender sus cámaras? Buenísimo. Sí, sí, ¿no? Ujú. Está todo bien. Así lo subimos al Instagram. Ay, gracias. Gracias por prender sus cámaras. Una gente. Gracias, Valeria. Bien, ¿la sacas vos, Luis? Sí, sí. Muchas gracias. Vamos a sonreír. Muy bien. Hay dos, ¿no? Hay otra hoja también, porque somos un Ujú. montón. Sí. Somos muchísimos. Un montón, muchas gracias. La verdad que muy linda participación y bueno, me alegro a todos los comentarios, todos los que están comentando que les ayudó y que son lindas herramientas. Esperemos que las practiquen, que las lleven y bueno, también que sigan esta medicina tan linda, que es la medicina que tiene en cuenta
todas las esferas, la mente, el cuerpo, el alma, las emociones, la intuición, todo es importante, así que bueno, a prestarle atención a todo eso también. Bueno, les mandamos un abrazo gigante, muy buen fin de semana y cuídense de la tormenta. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.